Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. Casa de David, la Iglesia, nace por la inspiración de la palabra de Dios. Después de esto, volveré y reedificaré la casa de David que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Hechos 15, 16, 18. En 2 décadas de ministerio, contamos con más de 12,000 horas de orientación psicoteológica a personas que han restaurado su vida, familia, ministerio y entorno. Cerca de 450 personas en diferentes partes del mundo estudiando para transformar su sociedad. Pastores, líderes de iglesias, familias, parejas y personas en general. 7,400 oyentes mensuales en la emisora Crea Radio, impactando con nuevas tecnologías la forma de transmitir la palabra de Dios en los 5 continentes. 2 plataformas de streaming en vivo con transmisión 24 horas y un campus educativo interactivo. En Casa de David, la Iglesia, puedes aprender a creer y a pensar lo que has creído, con una visión cristiana y una misión humana para restaurar personas, parejas, familia y sociedad, con un estilo de vida dirigido por Dios para la gloria y honra de su nombre. Bienvenidos siempre a Casa de David, porque tú eres la Iglesia.
Les pedimos que se dispongan para adorar un rato a Dios, para exaltarlo, para mostrarle su fidelidad y decirle que Él es bueno. Así que en este momento dispóngase ahí para decirle que su espíritu venga a este lugar y su espíritu venga y se mueve dentro de nosotros. Así que acompáñenos con las palmas a decirle: ven Espíritu, muéstranos tu poder, tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti. Entonces con esta canción le vamos a decir: Jesús, tú eres glorioso, Jesús, llena este lugar, Jesús, muévete dentro de nosotros. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza. Él es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestras tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu reino estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy. Que es herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarme, la más grande alabanza. Él es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu reino estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy. Todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo. Cristo es imparable, nuestra alabanza. Tu espíritu está aquí, estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Dale aplauso ahí a Dios. Gracias, Señor, porque tú haces maravillas dentro de nosotros. Cierre sus ojos. Le vamos a decir cuán grande y cuán maravilloso es Dios, porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Acompáñanos a decir: digno es el Cordero. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza, levantamos nuestra alabanza al
Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Levante sus manos y diga: la creación te canta, la creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Jesús, por estar con nosotros, Jesús. Gracias por dejarnos adorar la creación. Nosotros te cantamos, te adoramos y te decimos: digno es Él. Digno es el Cordero, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos toda nuestra alabanza. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Nosotros, tu creación, te cantamos. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dígale ahí cuán maravilloso es con sus palabras. Dígale: santo, santo eres tú, Jesús. Solamente queremos sentirte a ti, queremos tocarte, Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
hermoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno por siempre y siempre. Y después de este tiempo de adoración en donde expresamos con nuestra voz, con nuestra alma y con nuestro espíritu la alegría de estar en la presencia del Señor, trayendo esa gran atmósfera de bendición a través de la adoración, estamos en un tiempo maravilloso de poder entrar en la presencia de la palabra, el poder estar junto con la palabra. Tome su Biblia física, téngala a la mano, su bloc de notas, su esfero, su bolígrafo, y tome nota de cada punto, porque hoy va a estar muy importante el tema. Va a enseñarnos muchísimo el Señor sobre la atmósfera emocional en la vida espiritual. ¿Cómo influye la atmósfera emocional en la vida espiritual? Un tema que nos interesa a todos, a propios, a extraños y a creyentes, y obviamente a personas que van a empezar a creer y a creer realmente en la palabra de Dios cuando tiene ese efecto tan poderoso sobre nuestra vida espiritual y emocional. Vamos a estar en minutos ministrando la palabra, llevando el mensaje, atmósferas emocionales en la vida espiritual. Usted puede ir compartiéndola. Evangelizar es compartir la palabra para que ingresen a este link de Eduardo Ropart y puedan escuchar en vivo y en directo este mensaje que transformará nuestras vidas. Inspirado en el libro de Lucas capítulo 10, vamos a estar tratando y trabajando en los siguientes minutos con este tema. Vamos a hacer algo importantísimo dentro de nuestro momento espiritual, dentro de nuestra adoración, y es entregar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Hace parte de la adoración. Nosotros, como dice la palabra, adoramos y exaltamos a nuestro Dios entregando nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Usted puede hacerlo en sitios seguros, allí mismo en este canal, en la página de Eduardo Ropart, hay un /donaciones para que usted pueda entrar al sitio seguro e ingresar y hacer las transferencias con la bendición de Dios. Dinero te lo da cualquier persona, pero bendición a tu dinero solamente cuando entregas tu diezmo y tu ofrenda, la entrega el Señor, y así podemos seguir llevando la palabra de Dios ininterrumpidamente como lo venimos haciendo por más de 2 décadas, y usted lo puede realizar también a través de las cuentas de la iglesia, solicitándolas a la línea WhatsApp 318, más 57 318 865 4977, para que también allí en un sitio seguro pueda usted entregar su diezmo, su ofrenda. Señor Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos el diezmo y la ofrenda, las primicias, los pactos, todo aquello que ha desarrollado nuestro trabajo, que ha dado fruto a través de la economía, lo colocamos en tu reino, lo colocamos en tu iglesia, lo colocamos en este ministerio para que rinda, Señor, una abundante cosecha, Dios del cielo, de bendición, tanto para quienes lo hacen como para quienes lo recibimos, para multiplicarlo, Señor, en servicio, en bendición, en palabra, que haya alimento en tu casa, dice la Escritura, para que tú también abras las ventanas de los cielos y desates bendición sobreabundante sobre cada persona que lo hace con un corazón generoso y con un corazón alegre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, muy dispuestos. Lucas 10, capítulo 10 de Lucas. Vamos a inspirar este mensaje. Atmósferas emocionales en la vida espiritual. Yo soy Eduardo Ropart y les voy a llevar este mensaje en unos instantes. Tome su lugar y tome nota, por favor, porque va a estar muy interesante la tarea que Dios nos ha asignado hoy. Bienvenidos. Ahora tenemos un portal seguro donde puedes realizar tus donaciones. Ingresa a www.eduardoropart.com, link donaciones.
La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y ya estamos aquí con ustedes para llevar el mensaje Atmósferas Emocionales en la vida espiritual. Vamos a llevar este mensaje a su vida porque Dios va a cambiar, va a ser una transformación. Alguien levántese y diga: Señor, transforma mi vida. Yo quiero que la palabra haga en este momento, yo deseo, yo anhelo, es mi objetivo al sentarme hoy a escuchar el mensaje, que exista una transformación en todo mi ser y que tú tengas, Señor Todopoderoso, el canal correcto para yo recibir la bendición tuya establecida a través de tu palabra, que quienes oyen serán doblemente bendecidos, es decir, bienaventurado, aquel que oye y hace la palabra. Muy bien, libro de Lucas capítulo 10, y en los primeros 24 versículos vamos a encontrar algo muy interesante que quiero que usted esté muy atento, porque desde hace mucho tiempo vienen hablándonos las organizaciones mundiales, las universidades, los gobiernos, las políticas públicas y todo el ejercicio mundial en cuanto a la sociedad y en cuanto a la definición de un futuro sobre el cambio climático. Y obviamente que es un tema de absoluto interés el poder administrar bien lo que Dios nos dio, que son los recursos naturales, y qué bueno todos los esfuerzos, que son pocos, para conservarlo, para mejorarlo, pero se descuida también la atmósfera emocional que afecta el cambio espiritual. Los cambios atmosféricos generan cambios en la vida de las personas, en sus ciclos vitales, en sus ciclos biológicos, bioquímicos, y obviamente dentro del concepto de cambio que lo podemos observar a través de, por ejemplo, el calentamiento global. Ya es insoportable salir en determinadas ciudades a determinada hora, no se puede soportar el calor porque obviamente genera un cambio, separan las actividades y muchas otras cosas. El enfriamiento global también hay una parte importante de esos conceptos. Quienes saben del tema lo expresan con mayor claridad, que obviamente este mensaje no compete eso, pero sí una referencia de lo que nosotros podemos ver que afecta la vida, el ciclo vital. Cuanto más nuestro clima, nuestra vida espiritual, nuestra clima o nuestra vida espiritual también afecta nuestra vida emocional, y nuestra vida emocional va a afectar también el desarrollo de nuestra vida espiritual. De manera que las atmósferas emocionales, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo abordó este tema a la luz del Evangelio de Lucas capítulo 10. Voy a leer los 24 versículos y no se les haga extraño ni largo, sino más bien presten toda la atención para que podamos entender el mensaje de hoy. Solamente la Escritura te va a predicar. Alguien diga amén por eso y póngase muy, muy, muy contento por eso, porque Dios va a hacer a través de la Escritura una transformación en nuestras vidas. Jesús envía a los 72, dice esta versión Reina Valera. Después de esto, el Señor escogió a otros 72, recordemos que ya había escogido a 12, para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Mire cómo organizaba el tema el Señor. Una logística importante hacia él. Es abundante la cosecha, le dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo.
No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que se encuentran allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha quedado pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con sus grandes lamentos. Verso 14. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaún, ¿acaso serás levantada entre el cielo? ¿O hasta el cielo, mejor? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que les rechaza a ustedes me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Si les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense que sus nombres estén escritos en el cielo. En ese momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Amén a la palabra de Dios. Mire todo esto, mire toda esta situación. Es necesario entender cómo termina este pasaje. Dice en el verso 22, mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quisiera revelárselos. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les dijo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Por eso en este momento usted va a oír lo que muchos quisieron oír pero no lo oyeron, y va a poder ver en su vida lo que muchos quisieron ver, incluso usted, pero no lo había visto. De manera que anímese en este momento porque va a haber un cambio en la atmósfera espiritual. Alguien diga amén por esto. El clima atmosférico hace que cambien muchas cosas, incluso los cambios anímicos y físicos. Si no estamos preparados nos sorprenden y hasta nos pueden enfermar. El clima espiritual es la atmósfera que uno siente. El clima espiritual, es decir, esa atmósfera espiritual, uno la puede sentir. Por eso hay una atmósfera espiritual que uno la pudiera sentir, que uno la pudiera percibir, no solamente por su sentido, sino por la información, por la percepción. La percepción espiritual le da a la persona la capacidad de tener discernimiento. La percepción es un don natural, el discernimiento es un don espiritual, para que podamos tenerlo claro. Todas las personas tienen la capacidad de tener una senso-percepción, pero no todas las personas desarrollan la identificación de esa atmósfera, es decir, hay discernimiento. No todo el mundo desarrolla el discernimiento espiritual, y el discernimiento espiritual no se puede identificar como aquellas situaciones que uno identifica, que uno determina, que uno observa espiritualmente y que saben que no están bien, y uno va y hace el bien que Dios le enseñó a uno a hacer. Por eso cuando Él les da esta información a los 72, los organiza, los envía, les advierte y les dice cómo tratar el clima espiritual y obviamente la atmósfera emocional que tienen las personas a través de estos pueblos mencionados. El clima emocional, a diferencia de la atmósfera espiritual,
son las palabras que uno coloca en el ambiente, son las acciones, son las maneras como tú te expresas y produces emociones en las personas. Si yo entro a algún lugar y los saludo correctamente, cambio el clima emocional. Quizás las personas no responden a la misma manera o a la misma efusividad o pasividad o seriedad o introversión mía, pero puedo generar un cambio anímico en las personas sin que ellas se den cuenta. Cuando yo entro a un lugar y le digo muy buenos días, Dios la bendiga, me alegra mucho de haber estado con usted, que pase un buen día, genero un efecto sobre su reacción emocional. Generalmente las personas no van a reaccionar de una manera agresiva, ni enojada, ni enfadada contra un saludo de estos. Por lo menos dice muchas gracias, igual para usted. Tal vez no tiene la misma actitud que yo tengo, pero sí le he cambiado y le he generado una respuesta de tipo emocional. Ese es el clima emocional del cual nos vamos a referir. Es decir, el impacto que yo puedo dar a través de mi vida espiritual, puedo transformar el clima emocional que está en la mayoría de los territorios y que muchas veces es dominado, es controlado por entidades espirituales, por gobernadores de tinieblas, por príncipes de maldad, por actores del enemigo, por emisarios de Satanás, por aguijones del mismo diablo, por dardos del enemigo y por todo aquello, todas las artimañas, es decir, las muchas mañas que tiene el enemigo para trastornar, para someter, para enfermar y para aniquilar la vida humana y especialmente a los hijos de Dios. Este es un tiempo en donde las emociones han estado en la efervescencia completa, donde la gente reacciona, donde la gente opina, donde la gente dice. Hoy tenemos los púlpitos, los estrados de las redes sociales en donde podemos expresar lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que no pensamos, lo que otros dicen, lo que otros influencian, porque responden a nuestra vida y eso genera un clima emocional y una atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual debe ser muy bien entendida en este mensaje de hoy. Alguien diga amén. Y es muy importante que usted tome nota porque van a cambiar muchas cosas en el nombre de Jesucristo. El clima espiritual y emocional es una voz exterior que trata de entrar sobre mí. Y trata de entrar, y lo comparo con esa voz porque produce respuestas. Es una voz exterior que quiere transformarse en mi voz interior. Es algo que sucede afuera, pero que quiere estar adentro de mí y quiere que yo también responda como ella. Por eso es tan importante entender esto. Cuando nos afecta el clima exterior de la atmósfera, se levantan, por ejemplo, virus, se levantan situaciones que van al interior del ser humano y obviamente producen reacciones. Las presiones internas y las presiones externas nos producen ese doble efecto sobre nosotros. Las presiones externas son las situaciones emocionales y espirituales que las personas viven, que quieren entrar dentro de mí a través de sutiles situaciones como engaños o pseudoengaños o formas que quieren entrar a la vida de las personas. Hoy en día, muchas personas para calmar su ansiedad, su angustia, su decepción y hasta su depresión, abren atmósferas espirituales tratando de calmar el alma con sutiles melodías, con ejercicios orientales y con una gran cantidad de cosas que aparentemente producen una calma, pero simplemente están queriendo entrar a producir una voz dentro de ti. Una voz sencilla, tú no necesitas a Dios. ¿Tú para qué vas a buscar a Dios si con una melodía, con una relajación, con unos cuantos movimientos te pones en paz con la naturaleza y contigo? Eso podría ser bueno, pero si tú tienes discernimiento, ahí simplemente están creando una voz interna dentro de ti de no necesitar a Dios, de más bien ser tu propio redentor, de tu propio tranquilizador, de depender generalmente de atmósferas externas, que si bien son para el alma, no son para el espíritu. Hay cosas que son para el alma y hay cosas que son para el espíritu, y tú tienes que discernir esto. Hay cosas que son para el alma y son positivas, siempre y cuando no entren a hablar dentro de mí. ¿Alguien está entendiendo esto?
Si hay una voz en el alma que empieza a hablar en ti, tu voz espiritual se aquieta. Mira esto, a todos nos ha pasado que escuchamos una melodía, una música y se nos queda en la mente. Alguien más conmigo, no me dejen solo en esto, porque Dios quiere bendecirnos a todos. Cuando entra una melodía y queda en nuestra mente, nosotros la tarareamos, la pensamos, de pronto nos levantamos y uno dice, pero ¿por qué esa canción se me pegó? Diríamos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque esa es una voz para el alma. ¿Y qué quiere esa voz? Entrar dentro de ti y vivir dentro de ti y que tú la reproduzcas. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no es malo o es bueno. Tenga discernimiento espiritual. Si aquella voz que entró es lo que usted realmente quiere pensar o vivir. Si aquella voz que entró es la que ahora habla por usted. Y en sus relaciones se va a notar y en sus intenciones se va a notar. Por eso es tan importante entender lo que Jesús le decía a estos 72 creyentes que iban a entrar a romper atmósferas, a quitar climas espirituales y a romper todas aquellas situaciones que condicionaban la vida humana. Usted y yo conocemos sitios que entramos y uno dice, uy, qué atmósfera tan pesada, qué situación tan difícil. Si usted va a sitios vulnerables de las ciudades, todas las ciudades grandes tienen sitios muy vulnerables, sitios muy difíciles en donde hay delincuencia, drogadicción, hay prostitución y hay una gran cantidad de acciones que por la atmósfera emocional de las palabras que se escuchan allá, de la música que se escucha allá, de las situaciones que se viven allá, del enojo de ese ser humano que quiere salir de esa dificultad pero no encuentra, sino en el ilícito, tratar de sobrevivir y tratar de condicionar a otros y tratar de salir o de sacar a sus familias, generando unos esclavizadores o unas situaciones, unas cadenas, unos encadenamientos terribles sobre sus vidas. Por eso es tan importante entender que cuando entra el poder del Espíritu allá, cambia todo el clima emocional y se transforma en lugares, en ciudades, en casas, en sitios totalmente diferentes. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a estos 72. Vayan y cambien las condiciones de vida de la gente. Vayan y transformen la atmósfera espiritual. Ahora estoy entrando a su casa, esta voz está entrando a su casa y está quitando el enojo, el enfado, la ansiedad, la angustia, la depresión, la frustración, la culpa, la vergüenza, el dolor o aquella pasividad que hace rato te ha tomado y no te deja despertar. Ánimo, que Dios va a hablar a tu vida y está haciéndolo en este momento. Si usted observa desde el capítulo 3 de Lucas, haga el ejercicio, hasta el capítulo 9, o mejor hasta el 10, hay un clima, pero del 10 al 20 hay otro clima. Es decir, del 3 al 10 hay dificultades, pero del 10 en adelante cambia todo el clima. Si usted observa completamente, el capítulo 10 es definitivo, es decir, donde Lucas dice a través de lo que hizo Jesús, de lo que actuó Jesús, que cambió todo el clima espiritual y todo el clima emocional y toda la atmósfera, porque hubo un acto sobrenatural, una intervención de Dios sobre las emociones y sobre la vida espiritual de las personas. Bien. Todos los seres humanos nos acostumbramos a cierto clima y creemos que todo es así y que en todas partes va a ser así. Cuando llegamos a otro lugar, uno lo primero que le preguntan es, ¿qué tal el clima? ¿Cómo ha estado? ¿Le ha gustado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Le ha picado? ¿Le ha dolido? ¿Le ha pasado qué? Porque el clima determina el bienestar muchas veces de las personas. Pero veamos cómo Jesús trató este tema de la atmósfera espiritual en el clima emocional. Si usted me acompaña un momento atrás en Lucas 6, 37, ahí atrásito de Lucas 10, Lucas 6, 37 dice lo siguiente, mire lo que pasó acá, 6:37 dice, no juzguen y no se les juzgará, dijo Jesús, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. El primer clima que el Señor trató con esta enseñanza, es decir, Él entra a romper un clima
que en ese momento es un clima de juicio, es un clima que trae una atmósfera pesada, una atmósfera difícil. Él coloca un ejemplo y dice, cuando la atmósfera es de juicio, el clima emocional empieza a tener miedo. Es una sensación de miedo interno. Escuche bien, cuando hay una voz de juicio, espiritualmente produce una reacción emocional de miedo. Y es lo primero que entra nuestro Señor Jesucristo a tratar. El miedo de las personas estaba generando una actitud hipócrita, porque la gran cantidad de juicios espirituales, religiosos de la época generaban una emoción de miedo, y eso llevaba a mentira, a la hipocresía, al doble ánimo y a una gran cantidad de cosas que se sucedían y que sucedían obviamente en esa época y en ese momento, pero no es ajeno a nuestras situaciones, en nuestros climas. La primera voz que va a tratar de meterse en nuestra mente y en nuestro corazón, lamentablemente por modelos de educación que hoy estamos pagando grandes consecuencias a través de la violencia y a través del problema social, porque el problema social y la violencia es producto de una educación maltratadora, de una educación enjuiciadora, de una educación abusiva, de una educación en donde no se entendió la linda labor de padre o de maestro, sino que se exageró. Entendieron que los límites era para agredir a las personas y que las normas era para avergonzarlos. Y hoy estamos pagando el precio de la corrupción, el precio de la violencia, el precio de la maldad, el precio de la intolerancia, precisamente por factores de ignorancia pedagógica, de ignorancia emocional y obviamente de una atmósfera espiritual demoníaca sobre todas las familias, sobre cientos de familias a nivel mundial en otras épocas y en otras edades. Pero hoy está pasando todo lo contrario. Hoy la crueldad la tienen los hijos hacia los padres. Y los padres, aunque tratan de hacerlo, hoy están sufriendo lo que en otro tiempo sufrían los hijos. La vergüenza, la humillación, el maltrato, la ofensa, el abandono, el rechazo, la humillación y todo este tipo de cosas que hacen que las personas empiecen a sentir que su vida emocional tiene una voz interna de la cual no se puede desprender. Y entienda esto, la voz del juicio genera una voz de miedo, genera una acción en donde las personas van a sentir vergüenza. La voz de la crítica te evalúa todo el tiempo. La voz de la crítica hay que cancelarla ahora en el nombre de Jesús. Mira cómo Jesús la trata. Dice, mira, hay una situación y es que si hay un juicio, le voy a poner un ejemplo, me entregan el examen médico y en el examen médico dice que tengo una enfermedad. Esa es la voz del juicio. Por no cuidarse, ahora le dio esta enfermedad. Ahí están los exámenes. Porque usted tiene una situación congénita, es decir, tiene una maldición generacional, usted tiene este juicio llamado examen. Entonces la persona inmediatamente le cambia la atmósfera y le cambia su clima interno. En su clima interno empieza a producirse una voz de miedo, una voz de vergüenza, una voz de sensación de ahogo, de no querer estar en ese momento, una ansiedad profunda por saber qué va a pasar y obviamente el enojo con la tristeza, esa combinación de enfado y tristeza que produce decepción completa de la existencia. Ese es un ejemplo. Pero pueden ser muchos. El dictamen médico, tal vez la notificación judicial de una situación que usted está pasando, la sorpresa de haber encontrado una traición en sus finanzas, en su matrimonio, en su lealtad con sus relaciones, pero también muchas veces ante la enorme dificultad de no saber qué hacer en un momento. ¿Y cómo cambió nuestro Señor Jesucristo esa voz interna que entraba a las personas? Mire cómo le dice, aquí le dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Es decir, no entren a generar una atmósfera espiritual de juicio.
Porque la vida espiritual solamente tiene un juez y no te ha dado a ti la calidad de juez para juzgar a otro, dice Jesús. Dice más bien que den y se les dará. Cuando tú das lo que la gente necesita, eso es justicia. Y por eso es tan importante el poder dar, porque cuando das estás recibiendo la justicia que Dios quiere darte a ti. Cuando tú das, no recibes la justicia de los demás, sino estás recibiendo la justicia de Dios. Primer tratamiento a eso, a la voz de la crítica, del juicio. Pero si tú das juicio, de inmediato va a haber un juicio sobre ti, es lo que dice el Señor. Se levanta una atmósfera de juicio sobre ti. Por eso que las personas que entran en juicio sobre los demás, luego serán juzgadas. Porque abren la atmósfera espiritual y emocionalmente queda una voz de culpa, de miedo, de vergüenza, en la atmósfera, en el clima emocional de un lugar en donde hay mucho juicio, donde hay mucha crítica. Hay mesas familiares en donde empiezan a comer y empiezan la crítica, el juicio, y obviamente hay un clima emocional de vergüenza, de miedo, de incapacidad después para hablar, porque siempre se está en el juicio, de sentirse inferior. Pero mira cómo trata el Señor esta voz, este juicio. Dice que es necesario, y les contó otra parábola, dice, y les contó otra parábola, que cómo un ciego puede guiar a otro ciego. Es decir, una persona que ha hecho un juicio, cómo después puede enseñar a no tener juicios. Dice, mire, ese es un ciego guiando a otro ciego. Más bien, dice que el discípulo no está por encima de su maestro, pero el que haya completado su aprendizaje, ¿sabes cómo trata este clima y esta atmósfera espiritual de juicio? Dice, aprendan. El aprendizaje, la capacitación hace que las personas tengan un nivel importante en su vida, porque la voz del juicio, la voz de la falta de perdón es una falta de capacitación, de sentarse a aprender a tratar la vida humana, que en lugar de la voz del juicio, que hay que cancelarla, hay que traer la voz del cambio y de la transformación que hace a través de la capacitación. Las personas capacitadas en atmósfera espiritual para cambiar el clima emocional serán las que puedan tener ese lugar que dice la Escritura, llegar al nivel de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesús. Y si mi maestro está para criticarme y no para enseñarme, hay que mirar el maestro. Porque ese nivel tan importante de aprendizaje es el que me permite a mí entender que hay una transformación ahora de esa voz de juicio y de miedo por una voz de capacitación, por una voz de cambio, de transformación, que en lugar de juicio tengo que hacer una entrega, y entregar esa voz significa adquirir la nueva voz, una voz de conocimiento, una voz de capacidad, una voz de ampliar y no de reducir, una voz de amor y no de temor. El amor es el que me permite amar la Escritura para poderla llevar a la práctica. Eso les enseñaba el Señor Jesús en medio de la voz del miedo, la voz del juicio, la voz que generaba al interior de ellos una necesidad inmensa de tener que salir a decir lo que no sentían y a hablar lo que todavía no creían. Por eso el aprendizaje es fundamental. Le invito a usted a estar en la capacitación permanente de su vida emocional y en la transformación de su vida espiritual. Una parte, entregando, dando lo que usted necesitaría que le dieran. Dele a los demás lo que necesita usted recibir, es decir, dele atención para que reciba atención, y si no recibe de él, del cielo vendrá, de Dios vendrá una transformación. Cuando tú das y no te dan, tú debes decir, aquí se va a manifestar un milagro en mi vida. Cuando tú ofreces y te rechazan, hay un milagro sobrenatural que viene sobre ti. Cuando tú das libertad y te quieren devolver esclavitud, hay una libertad que viene del cielo, porque eso significa la transformación del aprendizaje, entregando lo que Dios te va a dar y dando lo que sabes que Dios te va a multiplicar, en el nombre de Jesús. Segundo clima, segunda voz, segunda transformación de la atmósfera espiritual, y es la que está en Lucas 7, y vamos a ir allí un poquito adelante. Estábamos en el 6, vamos al 7. En 7, Lucas 11, mira lo que pasa aquí. Dice, Lucas 7:11, dice, poco después, Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, mira cómo aprendemos todo de él,
se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. Imagínese usted, madre viuda, y ahora se le mueve el hijo. La acompañaban un grupo grande de la población. Al verla, el Señor, compadecido de ella, le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Mire esto. Había una atmósfera de fracaso. Esta mujer había enviudado y ahora se le muere el hijo. Es una atmósfera espiritual cuando se repiten cosas que no tendrían por qué repetirse, porque pues todos nos vamos a morir, pero no es tan común, no es tan de todos, no es una acción natural que mueran los hijos antes que los padres. Y ella venía en una seguidilla de situaciones de una atmósfera espiritual de muerte. Hay lugares que están tomados por la muerte. ¿Saben por qué? Porque hay personas que se dedican a engañar a los demás tratándoles de dar dulcecitos, y lo que están haciendo es consagraciones. Y a través de la brujería, la hechicería, hay una consagración a lugares, a familias, a regiones, a personas que incautos, inocentes y en el fondo ignorantes dejan de lado la enseñanza del Señor y caen en las redes de este tipo de situaciones, creando para ellos atmósferas de muerte. ¿Usted por qué cree que se ha incrementado que 3 de cada 7 jóvenes en el último año, fuente periódico El Tiempo de Colombia de hace un par de semanas, 3 de cada 7 jóvenes ha tenido una idealización suicida en el último año? Supera la cifra de más de 1000 jóvenes que se han quitado la vida. ¿De dónde viene esa atmósfera de muerte? De muchos sitios, de muchos lugares, pero entre otros de consagraciones a espantos, a brujos, a chukis, a todo ese tipo de cosas. Es que es una novela, es que es una serie. Sí, pero esa información está entrando a mí y genera una voz interna. Es que es muy lindo el reggaetón, el jalotón, el tontarrón, todo ese tipo de cosas. Sí, pero ¿qué está entrando? ¿No ves que es una atmósfera que están creando? Y generan una voz interna, una voz de decepción, una voz de locura, una voz de enfermedad, pero por sobre todo, una voz de enfermedad. Cuando la atmósfera viene de muerte, generan enfermedad psicológica y emocional a las personas. En la atmósfera de muerte no va a aparecer alguien con un cuchillo a matarte. Eso puede suceder en cualquier lugar, por la maldad de algunos. Pero empieza la enfermedad emocional, empieza el deseo de no vivir, empieza el deseo de no luchar, empieza el deseo de dejarlo todo, porque nada tiene sentido, porque todo lo tengo a un clic de información. Hoy se han aumentado los casos de brujería, de hechicería, de santería en jóvenes. ¿Por qué? Porque todos los influenciadores que logran ese tipo de cosas hacen pactos con caracoles, con monedas, con arbustos, con tierras, con azúcares, con sales, con todo ese tipo de cosas que les enseñan a muchachitos que quieren experimentarlo todo y que obviamente caen en esto.
Pero no solamente la juventud, que nos sorprende, porque eso eran prácticas de otro tipo de personas, o por lo menos en otras edades, sino que también enferman a las personas, todos, niños, jóvenes, adultos, con las ideas de una atmósfera, de un espíritu de muerte que no se ha ido de la tierra, que trae a través de pandemias, de enfermedades, de presiones, de dolor, de ansiedad. El mundo entero tiene un espíritu, un clima, una atmósfera de muerte que se enraiza en la tierra y a veces en las atmósferas de ciertos lugares y de ciertas familias. Pero ahora, en el nombre de Jesucristo, va a salir completamente. Mira cómo lo hizo Jesús. Cuando hay atmósfera de muerte, hay una sensación absoluta de llanto y de dolor. La voz emocional es el dolor, pero la atmósfera es de muerte. Cuando se va la muerte, que no es natural, sino la prematura, la que quiere hurtar, matar y destruir, deja un gran dolor. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, el Señor va a tocar y va a irse esa atmósfera de muerte que trajo enfermedad, que trajo dolor, que trajo ansiedad, que trajo locura, que trajo esquizofrenia, que trajo dolor, que trajo llanto, que trajo pérdida. Ahora, en el nombre de Jesucristo, se va de tu vida y el dolor empieza a sanar. Mira lo que hizo Jesús. Y yo te voy a decir la palabra: no llores. No llores por las pérdidas, porque tal vez no son físicas, sino tal vez hasta materiales. No llores por la ansiedad que te causa el haber perdido lo que perdiste. Le dice el Señor: no llores, porque hoy me he compadecido. Él se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hoy hay compasión de Dios, porque a pesar de lo que has practicado, a pesar de lo que han hecho, a pesar de lo que tú dijiste, eso no es problema mío, pero permitiste esa atmósfera de muerte, no lo vas a permitir más. Y vas a decir: Señor Jesús, en mi casa no más oraciones a muertos, a enfermos, para que se enfermen. No más odio, no más venganza. En mi casa hoy habrá una libertad del espíritu de muerte. Y se irá el dolor de mi corazón en el nombre de Jesús. Está trascendiendo esta información a un corazón que en este momento va a ser sano por completo en el nombre de Jesús. No llores. Y el Señor le dijo: levántate, ahora mismo, levántate del dolor. Sacude el clima espiritual de muerte de tu casa, de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu familia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se rompen cadenas infernales que quisieron adoptar y tener tu casa como lugar. Ahora mismo mi casa es libre, mi territorio es libre, el barrio en donde estoy es libre, la ciudad y el clima de la ciudad cambia en el nombre de Jesús. Las consagraciones a lugares, a parques, a ríos, a valles, a cielos, en el nombre de Jesucristo ahora mismo está cayendo ese espíritu de muerte y se va el dolor de tu país, el dolor de tu alma, el dolor de tu mente. Le hablo también a gobernante y le digo: en el nombre de Jesús sale el dolor que sientes por el país que gobiernas, por la región que gobiernas, por el lugar que Dios te ha puesto. Quita el dolor, porque Dios necesita sanarte a ti para sanar a quien diriges en el nombre de Jesús. Lucas 8:22. Estamos sacudiendo el clima y la atmósfera. Alguien diga amén en el nombre de Cristo. Lucas 8:22. Todo lo que está sucediendo en este momento es espiritual. Todo lo que está sucediendo en tu casa es espiritual. Todo lo que está sucediendo en tu entrada es espiritual. Por eso presta bien atención. Lucas 8, verso 22. Dice la palabra del Señor: Lucas 8, 22. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Fíjese que estamos predicando desde Lucas 3 hasta Lucas 10. Todo un clima espiritual y toda una atmósfera espiritual. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría un gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo: Maestro, maestro,
Nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a los discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda a los vientos y al agua que le obedezcan? El clima de los problemas, la atmósfera de los problemas. A veces los problemas vienen como grandes tormentas. Acabar con la barca que tú tienes, acabar con el trabajo que tú haces, acabar con la paz que tú tienes. Ellos viajaban con Cristo. ¿Cuántos más están con Cristo? Digan amén. Y estaban con Cristo, pero estaban enfrentando un grave problema. Jesús estaba durmiendo y lo despertaron para avisarle lo que sucedía. Y Jesús les dijo: cállese al problema. ¿Sabes qué? La voz del problema genera una voz interna que se llama peligro, amenaza. Los problemas amenazan, las tormentas amenazan. Y obviamente esa voz hay que callarla. En el problema una sola voz tiene que existir. Por eso cuando tengas problema, deja de preguntarle a todo el mundo y de contarle a todo el mundo. Y escucha una sola voz, la voz del entendimiento. Sí, lo escuchaste bien. Cuando tú tienes un problema y el problema ya genera una crisis y genera una adversidad y está generando una intranquilidad en tu vida, a alguien le estoy hablando. Tú tienes que ir a escuchar una sola voz y al resto tienes que decirle ahora mismo: cállate en el nombre de Jesús. Pero mira la advertencia, pero ya pasó la fecha, pero mira que se caducó, pero ya no vas a alcanzar, pero ya no vas a hacerlo, perdiste el tiempo, ahora ¿qué vamos a hacer? Cállense en el nombre de Jesús. A los vientos, a los rayos, al fuego, a todo lo que venga, cállate en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Calle el ruido del problema. Y el problema, cuando se calla, cuando se silencia, empieza a traer una voz diferente. Y la voz ya no era de peligro, sino de asombro. ¿Quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús habla al interior de tu corazón, le da paz, aunque sea al principio como asombro. Pero cuando le habla al problema, le da órdenes estrictas de que no vuelvan a ti. La atmósfera espiritual del problema trae amenaza y peligro y quiere meterse esa voz dentro de ti, pero ahora en el nombre de Jesús se va la voz del peligro y entra la voz de entiende lo que te estoy diciendo, que en medio del problema tienes que entender que el problema no es como truena ni como suena. El problema se vence con fe, porque la fe es la distinción del creyente, porque tus problemas emocionales y externos, físicos, no los vas a vencer en tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. No es con tu espíritu, sino con el Santo Espíritu. ¿Quién te dijo que un creyente vence problemas en sus fuerzas? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Él les estaba enseñando a los discípulos: si ustedes simplemente tienen un simulador o un programa en donde identifican los tiempos de tormenta, pues no van a necesitar nunca de Dios, porque tienen los aparatos de mediciones. Va a haber mal tiempo, no salgamos. No, ustedes necesitan es la voz del silencio y la voz del entendimiento, de la fe. Cuando tengas un problema, calla todo lo que está haciendo ruido, porque eso advierte una voz interna de peligro. Y ahora entiende que todo lo que tú vas a hacer a partir de este momento para vencer el problema, lo haces con fe, porque la fe es la distinción del creyente. Tú resuelves tus problemas con recursos y yo lo resuelvo con fe, que trae los recursos. Tú resuelves los problemas con medicina y yo resuelvo los problemas con fe, que hace que la medicina sea efectiva. Tú resuelves tus problemas con asesores, yo lo resuelvo con el poder y el consejo del Espíritu Santo y de la Santa Palabra.
El poder de la palabra de Dios hace que la gente pueda tener fe y pueda resolver sus problemas. ¿Por qué el Señor les dice, hombres, qué les pasa con la fe? Porque la fe es la distinción entre un creyente y una persona que enfrenta problemas. Sin Dios, sin la claridad. Cambió la atmósfera, cambió el clima emocional, se fue el peligro, se fue la atmósfera llena de problemas. Y ahora está sucediendo eso en tu casa, ahora está sucediendo eso en tu vida, ahora está sucediendo esto en tu empresa, ahora está sucediendo esto en tus relaciones, que se va la amenaza y entra la paz de Dios, porque tú vas a actuar con fe. Una más, mire usted, desde el capítulo 3 al 9 hay un clima de amenaza de Satanás. Y Satanás quiere siempre colocar un clima y una atmósfera de peligro, de amenaza. Si usted observa del capítulo 3 al 9, todo es un enfrentamiento a climas espirituales. Y yo le quiero decir que el enemigo siempre va a trabajar a través de dos cosas: engaños y amenazas. No tiene más, porque no le quedó más recurso, pero con eso es suficiente. Las dos armas del enemigo son engaños, es decir, te hace mostrar lo que no es, y luego te amenaza de lo que es. El engaño y la amenaza hace que tu vida esté en permanente atmósfera de peligro, de amenaza, de ruina, de destrucción. Pero la voz de Dios trae libertad y trae abundancia. Mientras el Señor te quiere abundar en todo, prosperar en todo, el enemigo quiere que te arruines en todo. Mientras Dios te dice, si tú diezmas y ofrendas, tú prosperas, el enemigo va y te mete una palabra y dice, eso es mentira, eso es para que des tu platica. Y ¿sabes qué? La amenaza y el engaño son dos cosas que son muy sutiles del enemigo, y las pone como voces internas tuyas para que promuevas tu escasez y para que caigas en el engaño. Del capítulo 3 al capítulo 9, todo el tiempo está generando una atmósfera el enemigo para engañar y amenazar. Vas a liberar en el nombre de Jesús en este momento toda amenaza y todo engaño en el nombre de Jesús. Porque la amenaza y el engaño traen dos cosas. El engaño te trae distracción y la amenaza te trae indecisión. Anótala ya porque te sirve. El enemigo engaña para que tú te distraigas. Eso es bueno, eso no es así. Te engañó, te genera una distracción y luego te amenaza para que tú no tengas decisión. Y las personas indecisas y las personas distraídas son las que están colmando este planeta. Ahora, en el nombre de Jesús, se está rompiendo el clima espiritual de amenaza y de engaño, de distracción y de indecisión. Y entra ahora el poder de Dios a tomar tu vida y a rescatarlo de todo clima, de toda atmósfera de amenaza que causó indecisión y de engaño que causó distracción. Ahora mismo saca la voz de la distracción de tu mente y de tu cuerpo. Ahora saca la voz de la indecisión de tu corazón y de tu mente en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, en este momento que he roto la atmósfera espiritual de la amenaza y del engaño. Hay gente que te estaba engañando, hay gente que te estaba amenazando, hay instituciones que te engañaban, hay instituciones que te amenazaban, pero ahora mismo se está rompiendo esa atmósfera espiritual sobre tu vida, tu familia. Había hijos tuyos amenazados, familia, economía amenazada, había salud amenazada, pero ahora el Señor ha venido a darte libertad en el nombre de Cristo Jesús. Por eso en este momento el mundo actual es un mundo de poca decisión, de poca determinación. Tiene que estudiar libros para tomar decisiones y tiene que consultar a muchos para tomar una decisión. Pero cuando tú tengas que tomar una decisión, determina lo siguiente: que el Señor va a hacer algo sobrenatural en tu vida, y en este momento una victoria poderosa está llegando sobre tu existencia. Padre, en el nombre de Jesús, vas a quitar todo engaño y todo autoengaño que produjo distracción. En este momento lo estás haciendo. Alguien coloca la mano sobre su mente y dice: Señor, sácame del engaño, de la distracción, porque hay una victoria que quiere darse en mi mente, pero a veces esto no lo deja. Saca de mi alma y de mi corazón la indecisión,
indecisión que es producto de las amenazas, que si no lo hago lo pierdo, que si no busco no lo encuentro, que si no decido no lo logro. Toda esa indecisión salga de mi vida en el nombre de Jesucristo, y en este momento se está incrustando completamente en tu espíritu la palabra de paz. Cuando entren a una casa digan paz, shalom, que significa prosperidad, que significa humildad, que significa abundancia y significa generosidad. Y ahora, Padre, te pido, Espíritu Santo de Dios, llega a cada mente en donde hubo indecisión y genera, Señor, abundancia y recursos de pensamientos, de ideas, en el nombre de Jesucristo. Donde hubo indecisión, Señor, en el corazón, yo te pido en este momento que haya generosidad en sus sentimientos, en las medidas que da, en las medidas que reparte. Señor, yo te pido en este momento que donde hubo distracción y hubo autoengaño, ahora mismo venga la humildad de reconocer, Señor, que por ese camino estaremos estrechos, no estaremos seguros y tendremos un tope muy cerca, pero en ti, Señor, encontraremos la bondad, la realidad y por sobre todo la humildad de reconocer que seguiremos aprendiendo, porque el nivel es de maestro. El nivel no es de aprendiz todo el tiempo, sino de maestro para poder enseñar. Pero para poder enseñar tú nos tienes que sentar todos los días a aprender. Por eso aprendo hoy la humildad de poder saber que no puedo ser engañado más. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, quita la amenaza que genera tanta indecisión en nosotros a través de la prosperidad que vas a dar. Tercera de Juan verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, es decir, que no haya escasez. Y la prosperidad no es la cantidad, la prosperidad es la bendición de Dios que ha sacado hoy la voz del temor, del miedo, la voz del peligro, la voz de la amenaza que generó distracción y que generó engaño. Yo te pido, Dios, que el engaño que causó distracción y que la amenaza que causó indecisión hayan quedado fuera de mi casa. Señor, en este momento vas a establecer una atmósfera espiritual totalmente diferente. Vas a cambiar la atmósfera en tu nombre. Esa atmósfera que estaba en el territorio, que daba temor, que daba frío, que daba angustia, que se sentía la soledad, que se sentía la preocupación, que se sentía la indecisión, va a ser cambiada por una atmósfera totalmente diferente. Está entrando, Señor, a la vida de cada persona una voz diferente. El Señor te dice: no llores, levántate. El Señor dice: no temas, ten fe. El Señor te dice en este momento: camina, sacúdete los pies, porque de donde te rechazaron, te humillaron, yo te levantaré en una bendición. Y el Señor te dice en este momento que el clima emocional de tu casa va a ser cambiando la tristeza, la soledad, el rechazo, el abandono, la decepción, la desilusión, la frustración y todo aquello que se llenó nuestra atmósfera, nuestro clima, por las voces internas que hoy hemos sacado en el nombre de Jesús. Y coloca, Señor Todopoderoso, sobre el techo de cada uno de nuestros lugares por donde vamos y donde transitamos, pero en especial donde moramos, sobre la iglesia que transmite a través de la iglesia online, una protección todopoderosa sobre cada vida, cada casa, cada lugar, cada empresa, cada persona, cada joven, cada niño. E impido que brujería, que hechicería, que maldiciones, que engaños, que sutilezas, que sortilegios, que falsas oraciones a muertos, y que todo aquello que genera un clima espiritual que por este tiempo se levanta en contra de las emociones y de la vida de las personas, quede anulado en el nombre de Jesús. Y por el contrario, Señor, un clima espiritual de bendición, de alegría, de alabanza, de adoración, de exaltación
de darle gracias al Señor. Levántate y agradece, porque tu gratitud es alabanza a Dios. Levántate y dile gracias, Señor, porque has cambiado la atmósfera espiritual de mi casa, de mi vida, de mi familia, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de todo lo que hago, de mi estudio. Has cambiado el clima de muerte, de amenaza, de peligro, de humillación, y lo has puesto, Señor, fuera de mi vida, y a cambio has traído bendición, sanidad, libertad, elocuencia, buenos tratos. Ya no hay juicios. Ahora hay una medida rebosante, Señor, de bendición. Padre, obra un milagro financiero en este momento donde hubo escasez, donde hubo amenaza. Obra, Señor, en este momento un milagro de sanidad donde hubo opresión emocional y física. Y obra un milagro, Señor, de sanidad y de libertad allí donde está cada persona. Ven, acércate un momento y dile: Señor, así como levanto mis manos, levanto mi voz, tú traes un nuevo clima a mis emociones. Gracias por sanarme, porque al cambiar mi atmósfera espiritual, cambia la voz interior en mí. Gracias, Señor, porque ha quedado una voz de fortaleza, de amor, de poder, de dominio propio, de libertad, de gozo, de abundancia, de paz, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque lo hemos recibido y de parte tuya, Señor, ha sido transmitido. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gracias a Él, porque la palabra hace lo que nosotros no podemos hacer y va donde nosotros no podemos ir, pero por sobre todo transforma lo que nunca podríamos cambiar, en el nombre de Jesús. Amén. No olviden inscribirse y suscribirse en este canal para que le lleguen las notificaciones. Todos los días enviamos una palabra en donde transforma tu vida, donde bendice tu familia, donde cambia todas las cosas que con frecuencia necesitamos que vayan siendo transformadas por la palabra. Por eso, al suscribirte y al inscribirte, nos informa el canal sobre quién eres tú para poderte enviar la información. Y bienvenidos todos los que se congregan a través de esta iglesia, Casa de David, iglesia online. Vamos a entregar, quienes hacen falta, su diezmo, su ofrenda. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra, vamos a bendecir esta palabra, vamos a pedirle a Dios que siga bendiciendo también la economía y el trabajo de cada uno de nosotros. Tome su diezmo, su ofrenda, entre a los canales de sitios seguros, www.eduardoropart.com/donaciones. Aquí mismo en este canal puede ingresar usted, dejar su donación a través de 3 pasos muy seguros, hacer las transferencias. Si no lo quiere hacer por esa vía, también está las cuentas de la iglesia Casa de David, las cuales usted puede solicitar al celular o a la línea WhatsApp más 57 si está fuera del país, 318-865-4977, y allí a través de las cuentas de la iglesia usted puede entregar sus diezmos y sus ofrendas. Señor, yo te pido que en este momento tú bendigas a las personas más dichosas de la tierra, a las más extraordinarias que han entendido tu palabra, que hemos entendido que la victoria, la fe y la paz cambia toda nuestra vida. Te pido a través de cada uno de quienes van a ofrendar, a diezmar, a dar, Señor, el fruto de su trabajo, desates maravillas espirituales que jamás hayamos visto, que sean transformadas sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus propósitos, sus proyectos. Padre, sé que a alguien estás tocando de manera muy, muy oportuna en este momento para que a través de su diezmo y de su ofrenda, Él bendiga este ministerio y pueda traducir esa bendición en cientos y miles y seguramente millones de bendiciones para su vida y sus generaciones. Gracias, porque los problemas, aunque no tengan fin, sí tienen una victoria en Cristo Jesús. Gracias por cambiar nuestro clima espiritual, por esa atmósfera espiritual que estaba generando aturdimiento, desesperación, falta de libertad, falta de oxígeno y oprimiendo también nuestras finanzas. Gracias por la libertad, Señor, y porque nuestra vida emocional tendrá otro clima, porque nuestra vida espiritual tiene otra atmósfera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a ustedes por estar acá en este canal. Los bendecimos siempre y estén siempre allí con nosotros a través de su suscripción y de su inscripción. Que Dios les bendiga a todos y nos encontramos en minutos en nuestra siguiente predicación.
Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Si nos visitas por primera vez, inscríbete a www.eduardoropar.com/bienvenida y vincúlate a nuestros grupos vida. Ahora nos podrás encontrar en Spotify. Búscanos como Eduardo Ropar. El equipo Conquístate llegó a YouTube con un espacio único para mujeres con temas de interés. Encuéntranos por el canal de Casa de David TV. Inauguramos las redes sociales de nuestra iglesia. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Casa de David Online y en YouTube como Casa de David TV. ¿Sabías que tenemos un espacio en la web? www.crearadio.co, una emisora donde encontrarás las últimas novedades musicales, predicaciones que renovarán tu manera de pensar y diversos programas de interés. Conéctate a Crea Radio. No olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campana de notificaciones para que estés actualizado de todos nuestros eventos. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.